no va a estar tranquilo hasta que se redacte una nueva constitución vía asamblea constituyente. Muy buenas noches, soy Nicolás Lucar, estamos en Exitosa, la voz de las madres del Perú en este mes de mayo, y esto es Hablemos Claro, edición especial. El día de hoy tendremos nuevamente un debate. Nos acompañan el día de hoy Kelly Portalatino, vocera de la bancada de Perú Libre y por supuesto defensora de la Asamblea Constituyente como una urgencia nacional. Y está con nosotros también Carlos Anderson, iba a decir en la esquina izquierda, Kelly Portalatino en la derecha, pero eso no le va a gustar a Carlos Anderson. Por eso voy a decir en el centro, Carlos, más bien eso le va a gustar más. Carlos Anderson, y estamos acá para discutir y para seguir abriendo este espacio, para crear puentes, para que nos escuchemos unos a otros, que es algo que resulta últimamente muy difícil. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Comenzamos con Kelly Portalatino. ¿Por qué? Porque esto es una conversación más que un debate, no voy a fijar tiempos ni vamos a hacer interrupciones. Se pueden interrumpir entre ustedes, lo que quiero es que sea un diálogo. ¿Por qué, Kelly, la Asamblea Constituyente de pronto se convirtió para ustedes en un asunto de vida o muerte? En primer lugar, Nicolás, agradecerte por el espacio. Definitivamente este es un medio donde vamos a trasladar estas grandes necesidades y sobre todo el punto que la organización política a quien represento, Perú Libre, pues no solamente ha constituido en este periodo o en la campaña que pasó, sino ya la Asamblea Constituyente para convocar a una nueva constitución ha sido plasmada de hace muchos años. Y uno de ellos fue también que habló el ex congresista y ahora difunto Javier Díaz-Canseco. No, esto no es novedad para nosotros. ¿Por qué? Porque está plasmado dentro de las grandes necesidades y uno de los ítems que es el marco económico que para mí y todos los constitucionalistas que sí realmente están abocados que es necesario esta Asamblea Constituyente, es el marco económico que es la piedra angular de las grandes necesidades y amenazas que tiene actualmente en una crisis económica social que vive el Estado peruano. O sea, digamos, la razón, y ahí es donde le voy a dar la palabra a Carlos, la razón, según usted, por la que estamos como estamos, es decir, por eso que mostró la pandemia, que fue dramático y que ya nadie pudo, digamos, ya nadie pudo ocultar la cruda realidad que está viviendo en el Perú, tiene que ver, es consecuencia inevitable y es responsabilidad de la Constitución del 93. ¿Qué dice Carlos Anderson sobre esto? Bueno, mira, yo soy un fiel descreyente de cualquier relación de causalidad entre marco constitucional y efectos, ¿ok? Porque una constitución es un marco, efectivamente, pero todo va a depender de la gestión. Bajo esta misma constitución hemos tenido periodos de bonanza y periodos bastante malos, de buena gestión y de mala gestión, de buenos resultados y de malos resultados. Nadie puede negar, por ejemplo, que la pobreza monetaria, la verdad que yo estoy muy opuesto al concepto, pero ya, lo utilizamos. Es un concepto que nos dice que si tú ganas, que si tienes lo suficiente para pagar una canasta mínima, ya no eres pobre. ¿De acuerdo? Pobre concepto, pero ese es el que hay. Ese se ha reducido y tengo por acá el dato, de 50 y tanto por ciento a 20 y tanto por ciento, ¿no? En todo este periodo, y la pobreza extrema de 20 y tanto por ciento a apenas 6, 7%. Mejor te doy los datos exactos para no equivocarme, pero lo que sucede, ahorita se los doy. Entonces, tú tienes un mismo marco constitucional y tienes diferentes resultados. Yo he sido de los que ha criticado, por ejemplo, siempre esta idea de que estamos en un milagro económico, de que Perú estaba al borde del desarrollo, en el umbral del desarrollo. Porque yo decía, lo que tenemos es bolsones de modernidad, ¿no? Sí hemos logrado crecer 4 veces el Producto Bruto Interno desde antes de la Constitución hasta ahora. No es poca cosa si la comparas con el resto de países en el mundo. Ha mejorado mucho también la desigualdad, ha disminuido. Estos son datos duros, o sea, uno puede tener opinión o no, pero son datos duros de la realidad. Pero sin embargo, también hemos tenido una situación pues, de descuido total de cosas tan básicas que le dan dignidad a la vida, como son aguas, desagüe,
infraestructura educativa, infraestructura de salud. Es decir, la misma Constitución, ¿no?, que ha dado buenos resultados en un campo. O sea, lo que falló, según tú, Carlos, no es la Constitución, sino es la gestión. La gestión. De los recursos. Y permíteme, sí, Nicolás, claro. yo discrepo con todo el respeto que se merece, sí, mi colega congresista. Acá están. ¿En qué sentido? Nosotros, ¿por qué queremos nosotros mejorar este marco económico? Porque nosotros tenemos el artículo 63 que nos indica lo siguiente, que las empresas privadas pues tienen la misma competitividad con las empresas nacionales y eso Las empresas extranjeras. Las privadas extranjeras, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellas tienen mayor capital y nosotros, nuestros hermanos, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que el Emporio de Gamarra, que genera tanto movimiento económico y da una buena presupuesto al PBI del Estado, ¿qué hace? Ahora tiene que competir a ese capital monstruoso de esas empresas transnacionales y ahora ¿qué hace? Vienen esos productos acá a nuestro país y no puede competir con esos precios. Es por eso que ahora, pues, ellos se sienten perjudicados. Y no solamente el artículo 63, tenemos el artículo 61, que dice la Constitución del 93. Y por cierto, Nicolás, que fue a través de un golpe de Estado y que un Congreso Constituyente, que no fue por las grandes representantes de las organizaciones. Pero sin embargo, el artículo 61 nos dice a nosotros, a los peruanos, que quiere combatir el monopolio, pero no lo prohíbe. Entonces, hay muchos colegas congresistas que se jactan, dicen, no, el Ejecutivo pues que vaya a actuar con ese artículo que está en esta Constitución. Pero ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo el Ejecutivo puede actuar ante esos monopolios si no lo prohíbe en su totalidad? Es por eso, un ejemplo muy importante como médico, en la salud, en pandemia, ¿qué pasó? Los precios se elevaron excesivamente los medicamentos y ¿qué ocasionó? Nuestros hermanos más desposeídos tenían que endeudarse, Nicolás, y tú muy bien lo sabes, las clínicas también, he visto tus programas. Y es ahí donde nosotros, por eso nos abanderamos, porque no queremos más monopolio como es el Grupo Intercor, que ha comprado 5 cadenas farmacéuticas y que ellos ponen sus precios. ¿Por qué? Comienzan a absorber las farmacéuticas, porque no quieren competir a otras farmacéuticas. A ver, le voy a responder. Lo que pasa es que hay muchísimo pan por rebanar, pero quiero darte el dato exacto. Entonces, mira, esto es del Instituto Nacional de Estadística. Población en situación de pobreza monetaria, 94, 48.6%. 2019, 20.2%. ¿Ok? Menos de la mitad. Población en situación de pobreza extrema, 22.7% el 94. 2019, 2.9%. ¿Ok? Eso está aquí, mira, lo traje específicamente porque sabía que es un argumento importante. Ahora, en todas las cosas que tú has dicho, mira, imagínate que ahora en el resto del mundo dijeran, ¿cómo es posible que llegue la uva peruana? ¿No? ¿Cómo es posible que el mango, la palta, está desplazando a la palta mexicana de los mercados internacionales? Nosotros también somos competitivos en el mundo, vivimos en un mundo globalizado. Y así como tú te quejas de que vienen las otras nacionales, mira, hay grupos peruanos que tienen una participación importantísima en Chile, en Colombia. Tenemos lo que se llama multilatinas peruanas. Esa es la naturaleza del mundo en el que vivimos. Entonces, cerrarnos a eso, decir, no, queremos que nadie venga. No, por favor. No. La inversión extranjera, bueno, eso es, si me permite, van uno, ¿no es cierto? De las cosas que has dicho. El tema de la salud, a mí me parece bien simpático porque ayer escuchaba también en el Congreso, ¿no? Una propuesta ahí, por ejemplo, era declarativa, para tener lo que en Inglaterra le llamarían GP, ¿no? Son los doctores de barrio, ¿no? A mí me parece espectacular idea. Por supuesto que deberíamos tener en cada barrio un doctor que prevenga las enfermedades y todo eso, ¿no? Pero el argumento era, mira, hemos tenido la pandemia y hemos tenido todas las clínicas y un desastre y todo muy caro, etc. Pero en ningún momento escuché a ninguno de Perú Libre, ¿no?, decir, gastamos 23.000 millones de soles. Ese es el presupuesto de salud, 23.000 millones de soles, y le damos el más pésimo servicio a la población peruana. ¿Dónde están
¿no? Esos reclamos a la ejecución. Mira lo que ha pasado ahorita con las vacunas. Acabamos 1 millón de vacunas para niños que han dejado de ser usadas porque, ¿por qué? Por falta de gestión, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale cada vacuna? Más o menos $72, $73. Multiplícalo por 1 millón. Ese es el tipo de mal manejo que tenemos, ¿me entiendes? Entonces, no es simplemente decir, mira lo que hacen en el sector privado. Sector privado, mira, tú decides ir o no ir. Yo te veo, por ejemplo, en TikTok, ¿no es cierto? Porque como la tengo en el y también tengo TikTok. Mi seguidor. La tiktokeo, ¿no es cierto? Y te veo, por ejemplo, beber vino, porque parece que te gusta mucho el vino, por chileno. Peruano. No, ahí he visto. Exitosa. Argentino, de todo. El TikTok Pero es nacionalista. traicionero, ahí está. Así que, y eso no tiene nada de malo. No tiene absolutamente Tienes nada que de malo. denunciarla. Yo denuncio a la congresista por tal No, pero no hay que Pero lo que te quiero decir es trasladado eso. atrás. No, lo que te quiero decir es esto, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo globalizado donde el Perú es también competitivo en todo sentido. Mira, yo por ejemplo estos días estoy feliz porque hay una película peruana, se llama Aimbo, ¿ya? Hecha aquí en Miraflores, Jesús María, perdón, ¿ya? Que ha ganado el premio Platino a Mejor Película animada, ¿no? No te extrañes si gana un Oscar, ¿ya? Está ganando premios por todas partes. Yo conversé con el director. Me contaba que le costó $10 millones hacer la película aquí, pero es competitiva de Pixar, a tus hijos les va a encantar, te lo aseguro, ¿ya? ¿Cuánto costaría hacer esa película en Hollywood? $100 millones. Por lo menos. Entonces ahí tenemos aquí la posibilidad, fíjate, si armamos bien las cosas, le damos crédito, impulsamos de crear una nueva industria. Claro, pero es que eso nos lleva permíteme, al centro de la discusión. Correcto, sí, por favor. correcto. Lo que pasa, Nicolás, y te digo, Anderson. Carlos. Bueno, Carlos. Efectivamente, nosotros como organización y como bancada, organización política como Perú Libre, que represento y soy militante, definitivamente nunca hemos dicho y hemos cerrado a la inversión privada. Y eso lo tenemos muy claro. O sea, no han estigmatizado, Nicolás, de tal manera algunos medios de comunicación, y eso es falso, porque nosotros siempre hemos contemplado que es necesario para este dinamismo económico, pero sí yo no comparto que esta constitución, que ha sido por golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no solamente ha generado cierto dinamismo y ha mejorado la economía, pero no es, pues, es un resultado de impacto durante casi estos 30 años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando nosotros de lo que corresponde el tema de farmacéuticas o clínicas en este caso, ¿en qué momento nosotros podemos regularlas? En la época de Vizcarra, algo tan pequeñito como ejemplo, no ha podido intervenir. ¿Por qué? Porque la misma constitución dictatorial ha generado eso, ¿no? O sea, pero es que eso ha sido lesivo. Por ejemplo, fuimos muy críticos porque en medio de la pandemia, la legislación actualmente vigente establecía la posibilidad de que se declare en emergencia por un tema de epidemia de salud pública y el Estado tenía derecho a hacer uso, lo dice la ley, de todos los recursos públicos y privados disponibles. O sea, en ese momento la propiedad privada desaparecía y el Estado administraba todos los recursos para salvar la pandemia. Y tenías que, por supuesto, pagar compensaciones y devolverle a todo el mundo lo suyo cuando pasara la crisis. No ha sido ejecutado correctamente. La ley. Fue falta de decisión. No ha sido ejecutado correctamente. Pero por Volvemos eso al tema de gestión. El estado que tenemos nosotros, es un estado pésimo, que gestiona súper mal, que selecciona a los peores, no a los mejores, que es siempre mi queja, ¿no? Porque, claro, vivimos pues nosotros preocupados por poner amigos, ¿no? Por poner a gente, decir, ¿qué no sabes tú? Ah, ya, tú eres ministro de esto. O sea, con esa lógica nunca vamos a poder tener mejor gestión. Y sabes lo que me trae a recapitular, se hablaba de la salud, se hablaba por qué el cambio de esta nueva constitución. Y tú muy bien lo sabes, y uno de tus, dentro de tu programa decías, la salud no es
no es un derecho fundamental. Dentro de esa Constitución está plasmado que tiene que estar regida a través de ¿qué? De marco económico, a través de, si hay presupuesto, le vamos a contemplar una salud con derecho, con igualdad. Pero si no hay ese presupuesto, no le vamos a dar. Y de igual manera en la educación. Es ahí donde estamos nosotros fomentando eso. ¿No por qué? Porque la bancada o el gobierno está generando su propio capricho, sino que tenemos situaciones fundamentales. Pero ¿no? yo creo que, yo me imagino que Carlos está de acuerdo, porque el otro día, por ejemplo, que tuvimos un debate entre Duberly Rodríguez y Lucas Gersi, que están en los extremos, es decir, Lucas Gersi acaba de hacer una manifestación en contra de la Asamblea Constituyente, pero él propone una cantidad de cambios a la Constitución que a mí me dejó impresionado. Claro. O sea, yo creo que en el Perú todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer cambios a la Constitución. La Constitución, está muy mal hecha, ¿no? la Constitución es un ente vivo, ¿okay? Y tiene que reflejar los cambios y todo eso. Yo, por lo menos, no tengo ningún problema. De hecho, hasta he perdido a supuestos amigos por defender esta tesis cuando me decían, no, pero mira, la Constitución del 93 a este momento, gran éxito económico, consecuencia de la Constitución. Yo le decía, bueno, pero si eso es así, entonces 62% de colegios en mal estado de infraestructura, 3,5 millones de personas sin agua, sin desagüe, el mismo periodo, también consecuencia de la Constitución. Claro. No, pues por eso decía yo que ese tipo de asociaciones no funcionan. ¿Ya? No funciona. Hay un marco general. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de salud, ya que hablas tanto de salud, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un pecado, pero gigantesco, que en estos momentos nosotros tenemos hundidos $1.000 millones en infraestructura hospitalaria. Mira, desde el primer día, desde que el presidente asumió, ahí nomás hubo ¿te acuerdas que se presentó el primer ministro? Mi primera intervención fue esa, decirle, tenemos $1.000 millones que están atascados en hospitales, que están al 90%. Carlos, hagan algo para poder... No, y te digo, yo tengo un montón de ideas de cómo se puede desarmar todo eso y ponerlo al servicio, ¿no? Pero claro, eso no es preocupación. Pero Nicolás, Carlos está manifestando efectivamente, primero habló de las vacunas que están prácticamente a vencer y que está generando un perjuicio. Claro. Pero ya habló el ex ministro, porque ha sido el que ha destapado muchas irregularidades y corrupción, y el primero que se ha fajado bien los pantalones, por cierto, pero sí ha dejado bien claro que esas vacunas han dejado ya en contrato, ya firmado. O sea, no es de la gestión actual. No, pero el problema no es tener la vacuna, el problema es que no la han sabido, caramba, aplicarla. Ahí está la prueba. El lote para la adquisición tenemos que comprar y que no estén próximas a vencer. Obviamente tú tienes que contemplar en la adquisición de medicamentos. Si yo está para próxima vencer, yo no puedo aceptar un producto que prácticamente va a ser echado a la basura. Eso también hay que tener en cuenta. Y otro, mira, el tema del presupuesto que tú hablas de 23.000 millones, ¿sí? Estamos generando nosotros, los gobiernos anteriores, ¿qué han hecho? No han generado tanto préstamo para 2 regiones. ¿Y qué han hecho con ese dinero? No lo han invertido, solamente en consultoría el 1%. Los gobiernos regionales son los que no han invertido. No, los gobiernos regionales que están llenos de corrupción, como Junín, por ejemplo, ¿no? Carlos, entonces, claro que sí. 14 gobernadores regionales. Están satanizando a un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda. Desafortunadamente están presos. Tampoco, el de Cajamarca no es de tu partido, pero también es corrupto. Y está bien preso. El de Ancash también, creo que no es de tu partido. Y bien preso está el del Cusco. La ex alcaldesa de Lima. ¿No es cierto? Entonces, los valores. Pero ¿por qué no volvemos? Porque tú criticas el capítulo económico, ¿no? Y a ver, ¿cuáles son los pilares de ese capítulo económico? ¿Sabes cuáles son? El primero de ellos es envidia de muchos, que es tener un banco central independiente, ¿ya? Eso, por ejemplo, ha hecho que el nuestro sea mostrado como un ejemplo de cómo tú llevas un país de la hiperinflación a la inflación básicamente casi cero, ¿no? Exitosa. ¿Queremos desaparecer la independencia del Banco Central? 1. 2. Reconocer que la nuestra es una economía social de mercado que tiene poco de social, y esa también es mi crítica. Y también tiene poco de mercado, porque efectivamente hay oligopolios, hay monopolios, como hay en todas partes del mundo. A menos que tú me digas, mira, en esta economía no hay monopolio, oligopolio. ¿Me puedes decir eso? Dime una. ¿En esa economía? ¿En qué economía del mundo, de los 1.200
países del mundo. No, no es que no, nosotros no es que pero hay te que digo. distorsionar, pero Carlos, no hay que distorsionar porque nosotros No estoy distorsionando. no estamos en contra de los monopolios. Hay monopolios peruanos, nacionales, que no tienen esa capacidad, esa igualdad como tienen las monopolios privadas. Y eso es lo que es ahí ver, donde nosotros estamos los monopolios, generando los monopolios, una oligopolios. intervención. En el Perú, por ejemplo, casi todos los monopolios son más bien estatales, por si acaso. El Estado es un gran monopolista en una serie de actividades, pero el gran tema con los monopolios, los oligopolios en el resto del mundo es cómo los regulas, quién los regula, con qué fuerza los regula. Por eso que mi crítica también ha sido siempre, por ejemplo, ahora de la SUNEDU, ¿cómo vas a tener tú al regulador, ¿no es cierto? Y vas a tener la presencia dentro del regulador al regulado. O sea, esa es la locura, pues. ¿Me entiendes? Porque ahí están todos los conflictos de interés. Algo, Kelly, que no se Todos los entendió. conflictos de interés. ¿Cómo así votaron ustedes en ese tema de SUNEDU con Fuerza Popular y Renovación Popular, que además se abrazaban? Se han abrazado y está la foto de Valdemar. Gran victoria gracias al voto de Perú Libre. Es una cosa que resultó Bueno, acá incomprensible. yo respeto las opiniones, ¿no? Y eso es muy saludable, pero eso no quiere decir porque coincidimos en algunas posturas. Eso quiere decir que estamos aliados con otras organizaciones políticas que son opuestas a las nuestras, pero sí somos conscientes que la autonomía universitaria no es limitarlo a la SUNEDU, no es eliminar a la SUNEDU, no es disminuir sus facultades de la SUNEDU, todo lo contrario, es fortalecer. La autonomía está protegida por la Constitución. Pero permíteme, ¿pero por qué? Porque nosotros, y ha sido muy claro el vocero, ¿qué dice el vocero? Que necesitamos un espacio del tercio estudiantil universitario para que participe en el consejo directivo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos reunido, Nicolás, con estos sectores de la Federación de Estudiantes del Perú y ellos mismos lo dicen, ellos no se sienten reflejados con la reforma universitaria. Y no solamente ellos, porque hay que recopilar esa postura y esa amenaza que tienen ellos. Pero sin embargo, no solamente es la posición de fortalecer a la SUNEDU, sino nosotros hemos sido testigos. Un ejemplo tan importante en mi región Ancash. En mi región Ancash, la SUNEDU dio licenciamiento a la UTP. Y la UTP no cumplía, no terminaba en construir ese edificio y le dan el licenciamiento. Y qué casualidad, justo lo cierran a las dos universidades privadas únicas que son creadas con el pueblo y aún así... ¿Privadas con el pueblo? ¿Cómo es eso? Es una cogestión con el pueblo, una asociación de los mismos familiares que han podido crearse desde hace más de 20 años, que han sido construidas la Universidad de Uladesh Católica y la Universidad Privada de San Pedro. Ahora ya es San Pedro, porque le han cambiado la razón social. Pero sin duda, esta situación, ¿qué nos trae la reflexión? Pero no es... UTP no la ha absorbido, no está absorbida por Intercor. Intercor es el que está yo, por ejemplo, he acá. sido crítico con respecto a algunas decisiones. ENICA, por ejemplo, a mí no me pareció cómo actuó SUNEDU, pero en general no ha sido saludable lo que ha hecho SUNEDU. Yo te digo, yo soy profesor. Porque en el Perú, ¿qué cosa ocurrió? Que se abandonó prácticamente la universidad pública y se permitió el crecimiento de una cantidad impresionante de universidades privadas que no te garantizan pues una calidad de educación y que han sido fábricas de pésimos profesionales. Y la SUNEDU lo que ha hecho un daño al país. La SUNEDU lo que ha hecho es cerrar casi todas las privadas. Las que han cerrado son privadas. Solamente han cerrado 2 públicas y en realidad tendría que haber cerrado un montón de públicas. Yo soy profesor, ¿ok? Desde que regresé del Perú nunca he dejado de enseñar. He enseñado en San Marcos, en la Universidad de Lima, UPC, Pacífico, donde tú quieras, ¿no? Y lo que me queda claro es que, primero, la pobre calidad de la educación en el Perú. Pobrísima. Universitaria realmente pobrísima. Profesores que no se actualizan, recursos que no existen. Pero la que a mí me sorprendió siempre, y yo he ido básicamente porque los alumnos son maravillosos, es San Marcos. Yo dejaba todo por irme a enseñar a mis alumnos de San Marcos. Pero me daba tanta pena llegar y ver que no tenían ningún tipo de recursos. Los baños, un desastre, pero un desastre, ¿ya? Y todo eso en el mismo año en el que, por ejemplo, la administración de San Marcos devolvía 83 millones de soles al Tesoro Público. ¿Por qué?
Mala por un gestión. problema de gestión. Donde no hay buena gestión, no hay nada. Ahora, Por eso mismo, Nicolás. Lo que pasa, esta ley que nosotros hemos apoyado, ¿es por qué? Porque nosotros necesitamos, no solamente la autonomía universitaria es para poder ingresar un integrante del tercio estudiantil al consejo directivo, sino de fortalecer a las universidades públicas. Nosotros no queremos a las universidades privadas, queremos fortalecimiento. Pero Por eso mismo, la propia organización porque hay falta de universidades públicas y privadas ha sacado un comunicado diciendo que están en contra. La propia organización de universidades públicas y privadas han salido a decir: estamos en contra de la ley que acaba de dar el Congreso. Mayor parte excepto la rectora de San Marcos, es la única que me dijo a mí, yo soy la reina de San Marcos, me dijo. Y es verdad, pues ahora va a ser la reina con seguridad. No, eso es lo que quería. No hay que catalogarla así, yo creo que es una ella dama. me lo dijo. Pero regresemos al debate constitucional. Okay. Es decir, estamos claros en que, y yo he tratado de resumir de una manera muy crítica la historia de la Constitución del 93, porque la Constitución del 93, es cierto, se hace después de un golpe de Estado, es organizada por autoridades electorales sospechosas, por decirlo menos. Correcto. Acción Popular y el APRA, que eran partidos importantes en ese momento, no asistieron. No participaron. Tuvieron solo 80 representantes, y a la hora que fueron al referéndum, del 100% del universo electoral, el 30% no fue a votar, el 30% votó en contra, el 6% votó blanco viciado y solo el 33% de todo el universo electoral aprobó en el referéndum esa Constitución. Entonces, está claro, y encima hay un problema con la calidad de esa Constitución. Sin embargo, en el Perú el debate sobre la reforma constitucional tiene años. El año 2003 en el Perú, el señor Alberto Borea proponía, creo que hasta él decía asamblea constituyente. César Acuña hablaba de la posibilidad de asamblea constituyente. José Domingo García Belaúnde hablaba si regresamos a la del 79. Es decir, este es un debate que tiene años, pero la interrogante es, está claro que hay que cambiar la Constitución, pero la interrogante ¿es este el momento de hacerlo? O sea, estamos en un momento en que es la urgencia nacional sentarnos y hacer una asamblea constituyente. Permíteme, para que tengan noción nuestros hermanos peruanos, y tú has dado el resumen espectacular, porque más claro no puede estar, pero sí hay que acotar algo. ¿Por qué crees que esas tres organizaciones políticas no participaron en ese Congreso Constituyente? ¿Por qué? Porque ellos no se sentían representados porque estaban en una etapa de una dictadura. Entonces, ¿por qué voy a participar y ser parte de una situación tan adversa y tan cuestionada que no se reflejan en ese marco? Pero, sin embargo, hay que tener en claro, ha existido tantas reformas hasta la fecha, Nicolás y Carlos, que dime tú, hay que hacer una pregunta tan importante. ¿Ha servido para las grandes mayorías? No, no ha servido para las grandes mayorías. Te acabo de demostrar que sí, te acabo de mostrar las cifras. Pero permítame, es que no termino el concepto. Claro que sí. La totalidad hasta la fecha de la creación y la aprobación de esas reformas constitucionales no han servido para las grandes mayorías. Las reformas constitucionales solamente han favorecido para pequeñas minorías. En que eso es lo que ha fallado, no es suficiente. De todo lo que está pasando en el Perú, de la tragedia que vivimos, de ser un país que crece macroeconómicamente y esto no beneficia a la gente, es responsabilidad de la Constitución. Eso es el resumen. Y yo acabo de demostrar que no es así. Pero además tenemos que ir a la pausa. Okay. Vamos a ir a la pausa, vamos a seguir con esta discusión sobre el tema constitucional, pero quiero que hablemos también sobre la actualidad política. El Congreso acaba de resolver que no va la propuesta del Ejecutivo de someter a consulta popular una asamblea constituyente el 2 de octubre. ¿Qué viene después? ¿Cuál es el siguiente paso? Esa es la discusión. ¿Qué es lo que hay que hacer para enfrentar la situación y salir de esta crisis política espantosa que está afectando la vida de los peruanos? Con ese tema y con otros más, volvemos tras la pausa. Regresamos. Estamos de regreso. Esto es Exitosa, la voz de las madres del Perú en este mes de mayo. Esto es Hablemos Claro, edición especial, y están con nosotros los congresistas Kelly Portalatino de Perú Libre y el congresista no agrupado. Horrible suena eso, ¿no? Carlos Anderson, suena como solitario. No, independiente. Independiente. Por la voluntad general de los pueblos. Nos habíamos quedado en el punto O sea, ustedes dicen, Kelly, que todo lo que está mal en el Perú es resultado directo de la Constitución del 93. Es una de las causales,
¿no? Es una de las causas que haya generado limitaciones a todo ejecutivo. Y claro, por supuesto también la falta de capacidad y decisión política, y cuando no hay una sensibilidad social y está solamente acompañado por un tema de ciertos intereses particulares, ¿no? Y no para las grandes mayorías. Pero no hay una responsabilidad, o sea, el Perú tiene un Estado terriblemente ineficiente y corrupto. Yo creo que esas son las dos palabras que definen al aparato del Estado peruano. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido un aparato del Estado de esas características, 30 años después Perú sería otro. Acabo de decir que 23.000 millones de soles de ese presupuesto de salud, ¿no? Y todos los años, por corrupción en obra pública, se pierden alrededor de 23.000 millones de soles. Es el 10% del presupuesto nacional. Pero eso no es... es corrupción. Claro, no, está bien, lo que dices tú es cierto, pero los gobiernos anteriores han hecho y deshecho el Estado peruano. Y este gobierno también. Discúlpame, hay ciertos errores que hay que asumir, por supuesto que sí, pero jamás vamos a poder traicionar al pueblo peruano, que nos ha dado el respaldo para poder ser parte de esta nueva historia. Y tú decías, Nicolás, estamos en el momento de la constituyente, y yo te diría que no solamente la pandemia ha desatado y ha desnudado esta crisis sanitaria, sino también los conflictos sociales que no han poder solucionar los gobiernos anteriores, no solamente porque tenemos una constitución que ha sido elaborada de una dictadura, sino también por falta de profesionales y funcionarios del Estado que tengan esa capacidad resolutiva y que tengan un equipo para poder plasmar estrategias y poder canalizar esos resultados que hoy demandan el pueblo. No solamente es salud, no solamente es transportes y también educación, también tenemos nuestros hermanos agroexportadores, ganaderos y otros sectores privados de turismo que también se encuentran en esta condición, pero también estamos sacando poco a poco y tratando de canalizar, y ahora pues yo saludo, ¿no? Estamos en una emergencia de la agricultura, estamos en una emergencia de educación sanitaria, pero sin duda eso nos ayuda a flexibilizar lo que tenemos nosotros, las normas técnicas que existen y no son flexibles. Pero sí, ese es poner el énfasis, el vaso no está lleno definitivamente. ¿Está medio lleno o medio vacío? Tú lo ves medio vacío, yo lo veo medio lleno, ¿ok? Porque sí hemos hecho cosas, o sea, negar, mira, de verdad, negar que el Perú de hoy, con todas sus deficiencias, es infinitamente mejor que el Perú de comienzo de los 90s, no sé, taparse los ojos, los oídos y todo lo demás. Eso no se puede negar. Incluso en las zonas del interior del país ha habido una mejora sustantiva, que persisten muchísimas inequidades, por supuesto que sí, que son esas consecuencias de la pandemia. En parte, sí, por ejemplo, la pobreza, que dije que se había bajado a 20, subió a 30 el año 2020, por 10 puntos porcentuales por un pésimo manejo también de la pandemia por parte del gobierno de Vizcarra. Pero yo quería volver a tu análisis que hiciste sobre el origen de la Constitución, este análisis matemático que hiciste de los porcentajes, ¿no es cierto? Porque lo que tú estás indicando es básicamente que tenía poca credibilidad, ¿no es cierto? Y poca legitimidad. Poca legitimidad. Poca legitimidad, perfecto. Pero aún así, es la Constitución que tenemos, ¿verdad? Y que todos hemos aceptado como válida, ¿no? Y voy a hacer el mismo análisis para el gobierno del presidente Castillo, que fue elegido, que obtuvo, ¿cuánto? 19% en primera vuelta, ¿de acuerdo? Que sin embargo, si lo ves por el total, más o menos salía como 13%, ¿verdad? Claro. Entonces, si lo comparas con el universo electoral, los números bajan, ¿no? 13, el otro 10, etc. Entonces tampoco podemos decir que, como dicen los gringos, que el presidente Castillo ha recibido un mandato de la sociedad para que haya habido un cambio. Si, por ejemplo, el presidente Castillo hubiera sacado, no sé, pues 35% en primera vuelta y 55% en segunda vuelta, bajo la premisa de que queremos asamblea constituyente, sería claro entonces que la sociedad, que los electores le dieron un mandato, ¿no? Y yo mismo estaría ahí, quizás hubiera postulado para ser miembro de la asamblea constituyente. Sí se fue el mandato, pero no ha sido ese el mandato. Y sinceramente cuando me dicen, pero bueno, ¿a qué le tienen miedo de hacerlo? Digo, yo también tengo miedo. Si tú estás dispuesta a pagar, y tú y toda la gente de Perú Libre, de sus bolsillos, los 450 millones de soles que costaría hacer la asamblea constituyente para escuchar una respuesta que todas las encuestas nos dicen que está en el penúltimo lugar de las prioridades del país, con todo gusto.
Adelante. Y yo ahí, Carlos, te respondo lo siguiente. En primer lugar, nosotros somos conscientes que si nosotros estamos acá es por el pueblo peruano. Todos. Y si somos conscientes de que tenemos detrás de nosotros hay una consulta popular, y de las cuales esa consulta popular, si las cifras dicen, primero el CPI dice el 7%, después el último salió hace pocos días atrás el 24% en un corto tiempo, y ahora ¿cómo saldrá? O sea, y peor aún, si estamos hablando estadísticamente cómo va la aceptación de una asamblea constituyente, ¿por qué distorsionan la pregunta cuando van a hacer las encuestas para decir si va o no va una nueva constitución? No lo dicen de esa manera, Nicolás, tú muy bien lo sabes, distorsionan, sí. y ahí fuera la realidad, pero como no es la realidad de esa manera, entonces ¿qué tenemos Kelly, que hacer? pero ¿por qué no hay que mejor no tener nos miedo, cuentas? No hay que tener miedo a la No, asamblea. ya te dije, yo no tengo La miedo. Comisión de Constitución hoy día sí lo ha hecho. Si tú la pagas, yo con todo gusto firmo, mira, No, ningún problema. Dios, no. Son 450 millones que este país los puede Primero utilizar. es el ¿Sabes para pueblo. qué? El pueblo. 450 millones, ¿sabes lo que le daría a las ollas comunes aquí solamente en Lima? No, acá no es cuestión, Por supuesto acá no que es sí. cuestión, discúlpame, Carlos, no es cuestión de Los recursos económico. pero, no son claro, pero lo infinitos. que está claro, Los lo que recursos está son claro infinitos. para ambos es que ya la Comisión de Constitución decidió que esto no va. Pero- es decir, porque esas son las reglas de juego que existen actualmente. Por supuesto. ¿Qué van a hacer ustedes, Kelly, después de esto? ¿Qué es Nosotros lo que viene? hemos- ¿Cuál es el plan B del que ha hablado Vladimir Cerrón y que el presidente Castillo dice que no hay plan B, pero en fin. Pero Cerrón, que parece que es el que manda por rato. Plan B doble. Pero es que siempre ha manifestado, ¿no? Pedro Cerrón, y eso no existe. Yo te digo, porque soy militante del partido y de la bancada, no existe eso. Lo que sí hay, pues, un secretario general nacional que tiene aportes de un programa y que el presidente dentro de la campaña se comprometió con el pueblo peruano, que le respaldó, y por eso es un presidente de la República, pese a quien lo pese. Es así, es natural, pero sin embargo tenemos 5 años y se tiene que respetar ese mandato. Pero acá el punto es que nosotros no podemos generar pues un tema pero de fíjate, si me distorsión. permite, Carlos, antes, yo la semana pasada yo hacía la pregunta y se la hice también a Guido Bellido cuando estuvo acá hace 2 semanas. Ustedes dicen que hay que consultar la voluntad del pueblo. Y yo le digo, ¿por qué no le consultamos mejor al pueblo si quieren que el gobierno del presidente Castillo siga y si quieren que el Congreso siga? Y estoy absolutamente convencido que la respuesta va a ser que se vayan todos. De eso sí estoy seguro. De lo que pasaría en un referéndum constitucional, yo no creo que ganen, pero en fin, de repente puede ocurrir. De lo que sí estoy seguro, si tú le preguntas a la gente ahorita, ¿quieren que el presidente Castillo y el Congreso se vayan? La gente va a decir sí. Hasta yo voto sí. Y te digo No, ya algo. tenemos un voto. A mí me llevaron, Nicolás se comenta, a mí me llevaron a la Comisión de Ética por el simple hecho de decir que se cierre el Congreso. ¿Por el qué? Porque en esta Constitución está contemplado en el artículo 130 y por ese motivo me han querido pues inhabilitar o sancionar. Entonces, particularmente yo no me sancionaron? no me sancionaron, Ah, bueno. no me sancionaron. ¿Por qué? Porque es parte de la democracia, es parte. Y si hay una Constitución que está contemplando esto, excelente. Ahora, si le queda su facultad al presidente, Ahora, el problema es que correcto, estamos ¿no? atrapados, Pero no es así. en medio de una tremenda crisis estamos atrapados en una discusión sobre una asamblea constituyente, donde además ustedes proponen una composición muy particular, ¿no? O sea, donde los partidos van a ser una minoría y va a haber una representación de sectores sociales, de los pueblos originarios, de la comunidad afroperuana. Justo con Carlos comentábamos Yo me reí. que él no sabía si ¿Por dónde voy? dónde vota, ¿no? Porque de afroperuano tiene, de Tengo todos todo, modos. de Inga y de Mandinga, ¿me entiendes? Hasta de gringo, imagínate. Entonces, Yo creo que sí. la constituyente representa la voluntad soberana, o sea, es decir, representa el pueblo soberano. Y eso yo no comparto el término que dicen algunos congresistas que la constituyente es antidemocrático, es dictatorial, y no es así, o es un poder fáctico, y es lamentable que se expresen de esa manera al pueblo peruano. Entonces yo creo que es Es pertinente. que hacen referencia a la manera como se manejó el tema constitucional en Venezuela, por ejemplo, ¿no? No, pues nosotros tenemos un Estado peruano que somos democráticos, somos conscientes y tenemos nosotros nuestra propia identidad y queremos una constitución de acuerdo a nuestra necesidad Ya, y nuestra pero realidad. ahora, Eso A mí no me es. gustaría, le puedo hacer una no es pregunta, te puedo hacer una discusión. pregunta. Mira, a ver, cuando tú y la gente de Perú Libre dice, queremos una asamblea constituyente porque queremos cambiar el Perú, ¿no es cierto?
Yo imagino que ustedes tienen algún país a que aspiran, ¿no? ¿Qué país sería ese en el que, por ejemplo, tendrían una constitución en la que priman las empresas del Estado, en la que se hace todo lo que ustedes están pretendiendo, que tampoco queda muy claro porque siempre dicen Asamblea Constituyente, pero no nos explican exactamente qué quieren dentro de esa Asamblea Constituyente? Pero, ¿qué país te inspira, los inspira, no? Porque a mí, por ejemplo, me inspiran las grandes democracias, me inspiran los países que rápidamente han llevado bienestar a sus países, como Taiwán. Imagínate, una democracia, ¿no? que ha sabido en 30 años, caramba, disminuir la pobreza casi a nada y cosas por el estilo. Singapur, es decir, países que aspiran a competir y ser grandes, ¿no? ¿Qué país es el que ustedes piensan? Porque lo que yo he leído, y cada vez que lo leo o lo escucho al señor Cerrón, a Vladimir, ¿no? Él habla de Cuba con una admiración. Yo he estado en Cuba varias veces y te digo, nunca en mi vida he sentido odio hasta que he estado en Cuba, porque he sabido odiar a Fidel y a todos esos militares que han realmente arruinado un país, ¿no? Han prostituido a un pueblo, a una nación, ¿no? Y la han dejado pues realmente en ruina, y por esa razón vemos pues que la gente sale disparada. Entonces yo digo, ¿ese es el país que quieren? Ya, pero vamos. Pero Carlos y Nicolás, acá nosotros hemos sido muy claros, hasta el doctor Vladimir ha sido muy claro. Ha manifestado, nosotros no queremos traer modelos ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de otros países. Nosotros queremos redactar nuestra propia constitución de acuerdo a nuestras necesidades. Si hay que rescatar algo positivo de ciertos países, amigos, como es Cuba, en la parte de lo que corresponde la salud, y también hay científicos cubanos que son voluntarios a nivel mundial y generan un apoyo, y eso es saludable. Ahora, yo creo que no hay que estigmatizar, pero yo me interrogo, no hay que discriminar tampoco. Yo tengo una interrogante, ¿qué es lo que viene ahora? Porque ustedes pusieron en el centro de la discusión el tema de la Asamblea Constituyente y el Congreso dice que no va, que ese referéndum o esa consulta popular el 2 de octubre no va a ir. O sea, eso es lo que manda la Constitución del 93 que nos rige. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que viene? Bueno, en primer lugar, nosotros somos conscientes que el pueblo, cuando se ha presentado estas paralizaciones o movimientos de los diferentes sectores, no solamente es porque se sentían que no cumplía el presidente, sino ellos también exponían que querían una nueva constitución, y eso está dentro de los medios de las redes sociales, etc. Pero sin duda somos conscientes nosotros que el pueblo no va a quedar quieto, va a salir a las calles a expresar, y esa expresión es un derecho constitucional también, y no va a estar tranquilo hasta que se redacte una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Bueno, y eso es parte de la democracia. Perdón, todo ese ruido significaba la salida del Perú de 23.000 millones de dólares en el último año y algo más. 23.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú decides a tener una asamblea constituyente, que es un poder total, ¿no? O sea, porque así es. Mañana mismo armamos la asamblea constituyente, esto lo han explicado el constitucionalista, y podemos decir, por ejemplo, ¿saben qué? El Congreso se cierra. No, imposible. No, imposible lo dices tú. Lo que pasa es que vivimos en una época de desconfianza. Lo que nos han venido estos últimos 9 meses con primeros ministros, pues caramba, que han tratado de poner al Congreso contra la pared, agresivos, como el propio Aníbal Torres y otros más, caramba. ¿A quién le genera un mínimo de confianza para decir, no, ellos se van a portar bien? Claro, pero fíjate en relación a lo que estás diciendo, Carlos. O sea, yo creo que el principal problema del debate constitucional es que tú requieres un nivel de consenso nacional que hoy no existe sobre ese tema. Porque la idea es tener una constitución de todos. Correcto. No una constitución de un sector de la sociedad que le impone su ideología al otro sector de la sociedad. Pero eso no queremos hacerlo, Nicolás. Claro, pero para eso requieres un momento particular en que haya el consenso en el que eso sea posible, que apruebes una carta donde se establezcan tus objetivos como nación, como república, y las reglas de juego que todos van a aceptar como válidas. ¿Y qué importa si el gobierno es de izquierda, de centro y de derecha? No tienes que cambiar la Constitución porque las reglas están ahí bien escritas. Exacto. Ahora, el problema es que, y yo creo que ese es el mensaje que ha venido de las elecciones, somos un país dividido. Pero ustedes, de tu lado, de tu centro, que a veces
veo que te has tirado para la derecha, han asfixiado, bueno, para el otro lado, pero... Es decir, ustedes han agobiado al presidente Castillo con el tema de la vacancia, o sea, lo han echado a los brazos de Vladimir Cerrón. Sí, ¿Por qué? Porque el único que lo puede salvar de la vacancia es Vladimir Cerrón, con los votos que puede sumar, ¿o no ha sido así? No, o sea, no hay una autocrítica que hacer de parte de ustedes. Definitivamente, o sea, a ver, por ejemplo, en mi caso, yo los primeros 3, 4 meses fui abiertamente opuesto a cualquier idea de vacancia. Y lo dije y me gané un montón de avemarías, de esas duras, ¿no? Porque decían, ¿cómo puede? ¿No? Porque todo el mundo decía, sí, vacancia por cuestiones ideológicas. Yo nunca desconocí el triunfo del presidente Castillo, nunca, ¿no? Dije, y qué bien, un gobierno de izquierda, ¿por qué no? Puede gobernar bien, ¿no? Estuve abierto a todo tipo de un buen gobierno, ¿no? Le di la bienvenida, pero ¿qué es lo que fue pasando con los meses? ¿Qué es lo que hemos visto? Gabinetes, pero misóginos, ¿ok? Es que tú te ríes, pero de verdad, o sea, ustedes, por ejemplo, mujeres en Perú Libre, yo nunca les he escuchado quejarse, por ejemplo, cuando ha habido casos como de violación en sedes de Perú Libre. O sea, eso es falso. ¿Eso es falso? Son difamaciones. No, difamaciones. Ese es un Esas proceso señoras del que Ministerio están... Público que tiene que conseguir con bueno, su eso lo proceso puedes de investigar tú ya. Pero en general, gobierno, gabinetes con gente que no tenía pero ni la más mínima idea. Selección adversa, tenían uno bueno, Cadillo, educación, lo votan de la peor manera. Entonces, y un comportamiento además también sórdido, ¿no? Porque eso de Breña ha sido sórdido. Las relaciones entre Karin López y todo lo demás es sórdido. Eso no es propio de un gobierno transparente, un gobierno del pueblo, para el pueblo, etc. Entonces, yo he ido evolucionando y creo que también una parte importante del país ha ido evolucionando, diciendo serie de cosas, este gobierno Pero tú, ¿cuál crees que es la salida? La salida, yo firmo la propuesta. Eso de que se vayan todos. Claro. Tú vas a firmar la propuesta de modificación constitucional por adelanto de elecciones. Se la pedí a Susel cuando la vi ayer, ¿no? ¿Y ustedes qué proponen? Mira, ahora, el Congreso, es decir, porque aparentemente eso va a pasar con el voto mayoritario, si fuera llevado al Pleno, que ya no va a ser llevado porque se acabó en la Comisión de Constitución, murió en el camino. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Insisto, ¿van a pedir a la gente que salga a la calle o van a pedir adelanto de elecciones? Pero antes de responderte, ¿cómo es posible, Nicolás, en su sano juicio, que la presidenta de la Comisión de Constitución diga que es cláusula intangible el artículo 206? Por Dios, está poniendo por encima que el Congreso no puede tener esa potestad. O sea, yo creo que... pero no ha dicho eso, ha dicho que hay otros 6 proyectos que están en camino, todos van dirigidos al 206 y cada uno de ellos se verá en su momento. Bueno, esa es mi posición. No, eso es lo que Entonces, dijo. Lo otro es que es muy importante también nosotros saber que cuando sale esta propuesta de las elecciones por parte ya de Susel, de la compañera, pues... No, sale de Perú Libre. Pero ella lo ha tomado. El congresista Pasión Dávila la propone y de ahí el vocero la retira. Efectivamente. Yo estaba feliz, ¿eh? Lo que pasa es que esa propuesta nunca ha sido orgánica, ¿no? Nunca ha sido consensuada por la bancada y se prestó en una situación, una crisis que también se hablaba en ese entonces de la vacancia y estaba muy fuerte, ¿no? Y era un tema pues por estrategia. Eso es la percepción que nos dieron ellos. Entonces, pero en ningún momento mi posición ha sido favorable a ello. Por eso que reflexiona el vocero y lo retira. ¿Tú qué planteas, Kelly, que se tiene que quedar el presidente y el Congreso hasta el 2026? Pero ¿por qué sale ahora y por qué lo asume? Yo creo, tengo esa apreciación y esa lectura por parte de Susel, que lo está tomando ya como suya, es que ya no hay argumentos para poder debatir, ya no hay argumentos para poder seguir sosteniendo que es de generar inestabilidad de gobierno, porque como saben que el presidente se ha comprometido con el pueblo peruano en la campaña para convocar a una nueva constitución, ahora pues quieren distraer al pueblo peruano. Esa es mi percepción y esa es mi lectura. El propio Aníbal Torres dijeron en su momento, no, la Constitución, la Asamblea Constituyente, no vamos a empujar eso. O sea, pero ahora reflexionado, todo ser humano puede reflexionar. No, mira, la verdad es esta. ¿Cómo podemos seguir teniendo como presidente de verdad alguien que sus sobrinos desaparecidos, su secretario general
desaparecidos, todos por temas desaparecidos, ¿verdad? Por un tema de corrupción. El presidente acusado de plagio Exitosa. pero brutal de su tesis, ¿no? O sea, dime de verdad, en Hungría el presidente acaba de renunciar por un tema de plagio. En cualquier otro país del mundo, país normal, un presidente que tiene a todos a su alrededor, perdóname, son choros. Entonces dices, oye, o yo soy sonso y no me doy cuenta de nada, ¿me entiendes? Y eso está mal. Es como el caso de Fujimori igualito, Fujimori Montesino. O sea, un genio Fujimori y robaba a su alrededor. Y él no se daba cuenta. Y él no se daba cuenta. Es exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, no podemos repetir esa parte tan terrible de la historia. Yo sí creo que el presidente, y se lo he dicho muchas veces, por amor al país, para evitar esta sangría que tenemos, esta paralización que tenemos, debería renunciar. Mira, pasaría la historia como un presidente que supo leer el momento histórico que le tocó. O sea, él quiso hacerlo, de acuerdo, reconoció que no estaba preparado. Qué pena, ¿no? No pudo aprender, no quiso aprender, no le dejaron aprender, no hizo lo que él prometió del primer día, llamar a los mejores, abrir la cancha, dijo un gabinete de ancha base. Nunca lo ha hecho. ¿Sabes por qué nunca lo ha hecho? Porque siempre ha tenido a Vladimir Cerrón con sus tweets diciéndole, vas a nombrar a este. Y lo golpeaba y golpeaba. O sea, no me digas pues que no hay realmente una influencia. Pero escuchemos a Kelly, ¿qué dices a todo este? Bueno, yo respeto su postura, ¿no? Pero jamás voy a compartir. ¿Por qué? ¿Cómo el presidente va a renunciar que deje este mandato que solo el pueblo peruano lo ha dado, le ha dado el respaldo? Y sin embargo, hay una esperanza detrás de él para poder hacer cambios estructurales, que por supuesto ha habido errores, por supuesto, y él lo está asumiendo con bastante fuerza, ¿no? Pero sin embargo, eso no quiere decir que él va a traicionar al pueblo. Eso hay que dejar bien en claro acá a todos nuestros hermanos peruanos. Sí, pero también es muy importante que acá no es solamente que el secretario general por medio de los tuits está generando un tema de presión. No, es la posición que tiene un secretario de un partido político, y la posición que tiene el presidente es otra. Cada uno han sido claros y explícitos. Claro, lo que me queda claro entonces es que ustedes, luego de la decisión del Congreso esta semana de no aceptar que se incluya en la votación del día 2 una consulta sobre la Asamblea Constituyente, ustedes van a llamar a la gente a movilizarse a la calle por la Asamblea Constituyente, y ustedes van a defender que el gobierno permanezca y que el Congreso continúe hasta el 2000, o van a plantear el cierre del Congreso de alguna forma. Nicolás, ya las organizaciones sociales se están autoconvocando. Estoy dentro de los grupos de WhatsApp de algunas organizaciones que ellos mismos están autoconvocando. Las bases regionales de diferentes sectores de izquierda también se están organizando. Y no solamente eso, yo represento al sector salud, y dentro de este grupo de cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera, todos quieren una nueva constitución, y eso tengo evidencia. Entonces no es solamente un cierto sector, es ya en las grandes, hasta Lima Metropolitana quiere la nueva constitución, pero lamentablemente están distorsionando que no una asamblea constituyente porque va a ser un poder fáctico y que va a cerrar el Congreso, y eso no queremos, y eso no es la idea. Fíjate, a mí no me cabe ninguna duda que el gobierno va a seguir con esto, promoviéndolo. ¿Sabes por qué? Porque gobernar es muy difícil. Porque ponerle acción a las palabras y a todo esto cuesta, y necesita gente capaz. Entonces, como no pueden hacerlo, ¿no? Prefieren ir pues por el lado que es... Ahora, ¿qué pasó, Kelly, ¿no?, con el tema de Monseñor Barreto? Porque es más, la historia, como anécdota, comienza en una entrevista de Monseñor Barreto conmigo, del Monseñor el Cardenal. Sí. Y dice al aire, yo pido que el presidente me reciba. Yo quiero hablar a solas con el presidente para que el presidente cambie el rumbo. Es necesario encontrar puntos de encuentro. La confrontación ya no da más. No podemos seguir en este clima que estamos viviendo. Necesitamos encontrarnos, y el presidente tiene la posibilidad. Es como que el cardenal le ofrecía la mano al presidente. Y horas después o días después el presidente lo convoca, se reúnen, y Monseñor salió feliz de la reunión porque dijo: por Dios, se abrió el camino para un entendimiento. Es decir, que se forme un gabinete que no esté fundado en cómo vas a votar en el Congreso a favor o en contra de la vacancia, sino si eres bueno o eres malo
para el ministerio que te estamos encargando. Si está calificado o no, y eso va a cambiar las cosas en el Perú. Va a ser un gobierno más eficiente al servicio de la gente. Vladimir Cerrón le empezó a pegar en el Twitter. Exacto. Y el presidente se echó para atrás. El presidente se echó para atrás y anunció el tema de la Asamblea Constituyente. Hasta miserable. ¿Qué pasó? No. Yo creo que acá hay que dejar bien claro lo siguiente, ¿no? Que también el cardenal pues ha tenido una calificación, ¿no? al secretario general, y eso ha sido una reacción por parte del doctor Vladimir. Yo creo que él tiene la potestad de poder reaccionar ante algo. En segundo lugar, ya la decisión lo tiene el Ejecutivo, el presidente. Si ha tenido buen acuerdo después de esa reunión y sale las declaraciones del cardenal, ¿ha sido por qué? Porque el presidente se siente con el compromiso de sacar adelante a esa nación, ¿no? Pero necesitamos también hacer, concertar, conciliar, por supuesto, todas las organizaciones políticas, pero no le está dando las herramientas ni los mecanismos la oposición. Y eso lo vemos nosotros en el Pleno, nuestros proyectos, Nicolás, nuestros proyectos de ley que son para servir al pueblo. ¿Tú crees que le están agendando? No lo están agendando. ¿Eso es verdad, Carlos? Nada. Que hay 29 proyectos que ha presentado el Ejecutivo que están esperando respuesta del Congreso. Yo te cuento una cosa, para que veas cómo son las cosas. El primer proyecto de ley que se aprobó, el primero, fue el mío, en noviembre del año pasado. Es una ley para que las pymes, ¿no?, puedan cobrar las facturas a 30 días. ¿Han pasado cuántos meses? ¿6, 7 meses? ¿Tú crees que el MEF hasta ahora lo reglamenta? No. Entonces, una ley que es para beneficiar a millones de pequeñas y medianas, no. El gobierno del pueblo no hace eso, ¿ok? Hay una serie de leyes que tenemos todos. Yo tengo como 4, leyes ahí que están en las comisiones. Tú también debes tener alguna. Hay una sobreproducción de leyes que no tienes idea. Vivimos en las comisiones. Yo sí creo que hay que discutir. De hecho, una de las propuestas que ha habido ha sido tengamos un pleno ejecutivo, es decir, solamente para ver los proyectos de ley del Ejecutivo. Y eso me parecería bien. Tenemos lamentablemente que ir terminando, pero yo no quiero hacerlo sin llamar la atención. Nosotros tenemos como lema esto de la voz de los que no tienen voz. Porque lo que tratamos de hacer, y lo hacemos con absoluta seriedad, es escuchar a la gente. Y lo que escuchamos nosotros de la gente con respecto a los políticos es que quieren que se vayan todos. Están hartos. Yo he entrevistado esta semana por el Día de la Madre a una señora que madruga todos los días para vender. Además, cerca del Congreso deberían darse una vuelta por ahí, ¿no? Vende moliente. Y otra señora que es mototaxista y otra señora que es una emprendedora de la pastelería. Las tres querían que se vayan todos. Las tres. Estaban hartas. ¿Por qué? Porque lo que dicen es los políticos no se ocupan de nuestros problemas. Nuestros problemas son otros, no nos atienden, están discutiendo cualquier cosa menos nuestras necesidades. Entonces yo creo que ustedes, cada uno de donde está, tiene que hacer 2 cosas, si me permiten un consejo. Sí, claro. Escuchar más a la gente, o sea, el mensaje real, y segundo, buscar encuentros. Porque bueno, yo escuché a los pequeños y medianos que me hablaban de esta lucha entre los grandes, ese abuso y todo lo demás. Pero, ¿me entiendes? Como soy el conductor del programa, me quedo con el privilegio de la última palabra. Pero 30 segundos, por favor. Solamente decirte que nosotros sí representamos a las grandes necesidades. Y es por eso que los proyectos de ley de la bancada Perú se encuentran plasmadas en la mesa directiva. Bueno, tenemos que terminar. Yo les agradezco muchísimo a ambos y vamos a seguir desde acá. Para decir que el Perú es más grande que sus problemas, que tengamos fe, vamos a salir de esto. Estoy seguro que sí, Ahora, no sé si con los políticos que tenemos hoy. No importa. Sí, no lo sé. Yo por lo menos eso lo va a decidir la gente. Terminamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en la edición regular de Hablemos Claro desde las 8 de la mañana. Muy buenas noches.